Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a la ficha de Pelusa enojada. El día de hoy estamos en otro ambiente, estamos en Dueling Book, porque el video que quería hacer esta vez va a ser un poco distinto a lo que normalmente vemos. Quería hacer un video hablando de el side deck, esta cosa que estamos viendo acá, todo esto, esta parte, estas 15 cartas que vemos acá abajo. Que fue un pedido que alguien hizo un par de veces en los comentarios de YouTube. Y dije, bueno, esta es una buena oportunidad para hablar de esto. El tema que tiene es que creo que se puede hablar de un montón de cosas. Seguramente queden cosas afuera. Pero bueno, voy a dar un poco mi opinión de algunas cosas, algunos consejos. Capaz que algunas ideas que alguien capaz que no consideró y le resultan útiles al escucharlas en este video. El side deck es una de las partes más fundamentales de Yu-Gi-Oh! Y a su vez es una de las más complicadas de entender. Creo yo que si tu idea es topear consistentemente en este formato, como en cualquier otro, es importantísimo que entiendas cómo funciona y cómo usarlo y cómo sacarle el mayor provecho posible. Si no le das importancia al side deck o lo subestimás, creo que vas a terminar perdiendo bastantes matches que podrías haber ganado. Y eso no es menor, porque si lo considerás, por match se juegan al menos 2 duelos, por lo que por lo menos un 50% de los duelos o más son jugados post side deck, lo cual realmente hace la diferencia. Bueno, empecemos por lo más básico de todo. ¿Para qué sirve el side deck? Lo más evidente es que el side deck sirve para meter cartas que te sirvan contra mazos específicos. Pero igual de importante, y no menor, es que sirve para sacar cartas que no te sirvan contra mazos específicos. Creo que un caso muy claro es el matchup contra Warriors, en el que se juega mucho Dushut de main, se juega mucho Nobleman de main, y estas cartas no sirven para nada contra Warriors, realmente no hacen nada. Entonces en los games 2 y 3 las vamos a tener que sacar, si estamos jugando Caos o cualquier otra cosa. Y un tercer punto que creo que tampoco es menor, aunque ya es un poco más específico, es que el side deck también sirve para jugar alrededor de lo que esperamos que el otro sidedeckee contra nosotros. Esto pasa mucho en mazos que pierden contra alguna carta muy puntual, por ejemplo Reasoning Gate, que Spell Canceller lo jode mucho. Bueno, normalmente nos va a convenir meter en nuestro side alguna carta para counterear ese Spell Canceller. Los Warriors también hacen una cosa muy similar. Ahora estoy hablando desde el lado de vista del jugador de Warriors. Como esperamos que el otro post-side saque sus Noblemans, y nosotros seguramente, si es un matchup de caos, que estamos jugando Warriors contra un mazo caos, seguramente vamos a meter un Mind Control. Muchos mazos guerreros eligen jugar 2 Gravekeeper Spy. ¿Por qué juegan Gravekeeper Spy? Bueno, porque justamente si sabemos que el otro nos va a sacar Nobleman porque sabe que estamos jugando Warriors y nosotros estamos jugando Mind Control, meter 2 espías en el mazo hace que nuestra espía resuelva prácticamente siempre, porque los Nobleman no van a estar. Y si llegamos a robarle una espía al mazo Caos del oponente, vamos a poder resolver el efecto de la espía para nosotros e invocar una espía del mazo. Entonces la espía se vuelve una carta mucho mejor para guerreros post-side, y por eso muchos guerreros, muchos mazos de guerreros y jugadores de guerreros eligen usar esta carta. Lamento revelar el oscuro secreto de los Warriors, de muchos jugadores de Warriors, pero bueno, la verdad que es un mazo que a mí no me gusta demasiado, entonces lo lamento, muchachos. Ahora ya todos lo saben. De todas maneras, no recomiendo guardarse un Nobleman en el mazo por si el otro mete una espía. Creo que de todas maneras siempre va a ser más conveniente sacar esta carta, pero bueno, es un detalle que es útil tener en cuenta. Para el siguiente punto del que voy a hablar, acá cambiamos de mazo y ahora les estoy mostrando un mazo que jugué hace no mucho, que es un Chaos Control. Y de lo que quiero hablar es de los tres approach, los 3 encares que existen al momento de sidedeckear, que no es que sean excluyentes o algo así, son nada más como 3 filosofías que podemos adaptar y que podemos adaptar más de una a la vez. Que son, bueno, la primera manera de sidedeckear creo que es la del side deck agresivo, que consiste en poner cartas específicamente buenas contra mazos específicos. Ejemplo, el Mystic Walk contra mazos Burn. Esta carta se juega exclusivamente contra Burn. Spell Canceller prácticamente exclusivo contra Reasoning Gate. Kinetic Soldier podría ser una carta exclusiva para Warriors. Todo ese tipo de cosas, que son cartas muy específicas en matchups puntuales, pero que contra otros matchups no hacen prácticamente nada.
Creo que es un estilo bueno para principiantes porque realmente no requieren pensar mucho ni evaluar muchas posibilidades, nada más metés las cartas que sabés que tenés contra ese matchup. El problema es que si vos no te cruzás contra ese matchup puntual, contra ese mazo, esa carta no hace nada, realmente está ocupando un lugar haciendo nada, porque no va a darte valor a lo largo de ese torneo. El segundo estilo de sidequeo, que creo que siempre vale la pena mezclar este con un poco del anterior, es el versátil, por decirlo así, que es no jugar quizá cartas tan destructivas contra algún mazo puntual, pero sí cartas más versátiles que tengan lugar contra varias estrategias. Ejemplo, Book of Moon, que creo que es la carta más versátil que existe en GOAT, porque hace de todo, realmente sirve contra muchas estrategias diferentes y para hacer cosas muy útiles con tu mazo, con el del oponente. Entonces me parece una carta que entra en esta categoría. Judgment creo que es otra carta que hace eso. Y Decree también. Hay unas cuantas cartas que realmente no son quizá... Book of Moon quizá no te va a ganar el matchup contra guerreros o contra control, pero es útil contra los dos, por ejemplo. Entonces creo que eso le hace bastante más fuerte que otras cartas más específicas como el Kinetic Soldier, por ejemplo, que solo sirve contra guerreros. Y diría que incluso no tanto. Pero bueno, eso ya vamos a llegar. El tercer estilo de side deck, que creo que es el que menos recomendaría, creo que no es bueno y diría ya de por sí que salvo que estés jugando, no sé, alguna estrategia muy rebuscada, muy tier 3, 4, algo así, no lo hagas, es el Smokescreen, que consiste básicamente en jugar 15 cartas en el side deck que te permitan cambiar radicalmente la estrategia de tu mazo y cambiar totalmente el mazo a un mazo distinto. Acá, por ejemplo, encontré un mazo en la página de GOAT Format, que es un mazo Burn, que está pensado para sidedeckear a un Soul Control o algo por el estilo. Básicamente sacás todos los monstruos Burn, capaz que dejas los tomates o alguna cosa así. Las cartas estas, todas estas cosas raras que estás jugando y metes todo esto. Y el oponente va a sidequear sus cartas de Burn y se va a encontrar con que vos estás jugando otra cosa. En la teoría parece espectacular, parece que funciona, parece infalible. En la práctica nadie está jugando 10 cartas de Burn como para que valga la pena. Como mucho meterán 2 Walk o algo así, o alguna variante extraña anti-Burn. Y vos vas a estar ahí jugando una estrategia mucho menos óptima que la del, digamos, del duelo 1 para counterear 2 o 3 cartas. O sea que en GOAT no se sidequea tanto ni tan agresivo como para que esta estrategia valga la pena, creo yo. Y solo está justificada si jugás... Bueno, en realidad solo está justificada en 2 casos. Diría que es pasar de jugar una especie de Chaos Turbo a Chaos Control, porque realmente ni siquiera lo consideraría un Smokescreen porque cambias un par de trampas por meta y por Scapegoat y nada más. Y después si estás jugando alguna cosa muy específica, como por ejemplo puede ser, no sé, capaz que entillar, librería, Exodia, algo así, que capaz que te conviene cambiar de estrategia. Pero ya digo, no recomendaría nunca esta estrategia. Volviendo acá a Dueling Book, quiero agregar una última cosita que hace poco acá en Montevideo tuvimos un mundialito que básicamente es un torneo de GOAT que en vez de jugar en formato en rondas suizas, se juega como si fuera un mundial, o sea, con fase de grupos y después ir subiendo hasta llegar a una final. Y acá en Montevideo hay un jugador que es muy famoso, le mando un saludo al Santi si por casualidad está mirando este video, por jugar Last Turn. Last Turn es una carta que con Shogun tiene un combo que te permite matar al oponente de una manera bastante desagradable, pero que en realidad no es una estrategia tan buena, por lo menos en mi opinión no lo es. Y mucha gente elige jugar al elefante que ahora no tengo el nombre, pero lo están viendo en pantalla, que lo que hace es que al momento de resolver la cadena de las turnos, si vos tenés esta carta en la mano y la descartás, le sacás 2000 al oponente, haciendo que el otro pierda porque va a tener 1000 puntos, porque es el requisito de las turnos para activar. El elefante me parece una carta bastante mala, en realidad. Y vi a mucha gente, sabiendo que esta persona iba a jugar en el mundialito, sidequear esta carta en caso de que les toque este único y específico matchup. Esa persona estaba en mi fase de grupos, o sea, yo iba a garantizado jugar contra él al principio. Yo no jugué el elefante, porque me parece una carta demasiado específica que no me iba a servir para nada más, incluso sabiendo que yo iba a jugar contra él. O sea, que es una carta que que es un deck contra el que me iba a cruzar en el torneo. Elegí buscar cartas que sean
más versátiles, que sean más útiles contra otros matchups. ¿Qué elegí? Bueno, yo juego de Kree de main. Yo juego 2 Solemn, elegí poner. Y normalmente esto sí es algo que no hubiese hecho, pero sabiendo que iba a jugar contra el C tomé esa decisión. En vez de jugar capaz que un Book of Moon de main y otro de side, puse un tercer Book of Moon en el side acá, para tener un total de 3 Book of Moons. Que son cartas que con esto es más que suficiente para matar ese tipo de mazos, o sea... Y que creo que una vez le gané con Decree y la otra le gané con un Judgment que le negó su Judgment, básicamente en el momento de resolver la last turn y yo tenía Decree activada, una cosa así. Y no fue gran problema. Realmente siempre es más útil jugar este tipo de cartas, por lo menos en mi opinión, que cartas específicas que después no vamos a encontrarle uso. Si vos querés jugar el elefante porque específicamente Last Turn es un deck que te complica, está bien, me parece bien, pero creo que si entendés más o menos cómo se resuelven las cadenas en este juego y qué cartas tienen determinados usos en escenarios específicos, no hay que jugar cosas muy extrañas para ganarle a la mayoría de los mazos no meta. Para el siguiente punto del que les quiero hablar, cambiamos de mazo nuevamente, ahora estamos viendo un Reasoning Gate, el mazo favorito de todos los jugadores de solitario. Y es que el side deck tiene que estar principalmente enfocado a cubrir los matchups más débiles de tu mazo. Por eso los side decks no son todos iguales, básicamente, pero si no, porque todos los mazos tienen buenos matchups y malos matchups. Por ejemplo, Reasoning Gate, en mi opinión, tiene un buen matchup contra Burn, que es algo medio extraño, pero sí, porque vos no tenés mucha ventaja de cartas, hay mucha carta útil contra Burn en este mazo, creo yo. Sobre todo por jugar Shinzo de main también. O sea, no es el fin del mundo. Trunade es buena contra Burn en muchas situaciones. Sobre todo si juegas 3. No te estoy diciendo que es espectacular, no estoy diciendo que es un auto-win, pero creo que es mejor que Chaos o que otras cosas. Tenés un mal matchup contra Agro, por ejemplo. Entonces quizá tus cartas deberían contemplar más el matchup de Agro, o sea, las trampas, las anti-trampas, quiero decir. Los Agros juegan muchas trampas. Threatening Roar, espadas, estas cosas. Brain. Por eso está contemplado de esa manera. Sin embargo, y esto es importante también, querer cubrir los malos matchups no significa que haya que cubrir matchups de mazos que no juega nadie. Ejemplo, otro mazo que tiene un gran matchup contra Reasoning Gate es, por ejemplo, Empty Jar. Empty Jar te decautea porque vos estás haciendo el trabajo por 2 de ellos, básicamente estás sacando cartas del mazo, ellos quieren hacerte lo mismo, es muy probable que te decauteen. ¿Tendrías que poner side contra Empty Jar? Por favor, te suplico que no lo hagas. O sea, ni siquiera voy a permitirte responder. No pongas side contra Empty Jar. Nadie juega ese mazo. Es un mazo tier 3. Es malo. Se dequea contra las cosas relativamente meta. Por favor. Bueno, ya que venimos hablando de meta en la parte anterior, quiero echar para atrás un poco, porque también hay otra cosa que cabe aclarar. Ahora estamos viendo un Chaos Turbo, el mazo del formato. Todos lo conocemos. Creo que no hay nada raro acá. Si bien yo digo que hay que sidequear para el meta y no para cosas raras, hablando de mazos extraños, cuando digo meta me refiero al meta del lugar en el que juegues vos. Yo recomiendo mucho ir a Format Library, a todas estas páginas que postean decks, que sobre todo la mayoría son de Estados Unidos o de Europa o de otros países. Yo puntualmente estoy hablando del caso de que yo soy de Montevideo. Pero muchas veces los metas en esos lugares son diferentes a los metas que vos jugás en tu tienda o en tu ciudad o en donde sea que estés. No radicalmente diferentes, pero sí hay determinadas diferencias. Por ejemplo, acá en Montevideo los mazos son mucho más agresivos, creo yo, que lo que juega la gente. O sea, esta es una lista en la que yo ya debe tener un par de meses, porque yo ya abandoné de Koichi completamente, porque los mazos agro, está bien, yo robaré una carta, pero ellos me pasan por arriba en 3 turnos, o sea que es un tema y acá se juega mucho más agresivo, creo que en otros lados. Creo que acá Chaos tiene que adaptarse. La gente juega Kikos de main y cosas que pegan bastante de main. Entonces, incluso en mazos más lentos como Chaos Turbo, como Chaos Control, es un problema. Entonces, el deck tiene que responder al meta de tu tienda, en mi opinión, mucho más que al meta de Goat en general, el gran Goat universal que medio que creemos que jugamos todos, pero en realidad no, porque es muy diferente de lado a lado. Y justamente por eso, este es el ejemplo. Acá, como ya dije, en Montevideo siento yo que se juega un meta mucho más agresivo, mucho más violento, mucho más de terminar rápido. Por eso yo juego Metamorfosis, esto que hablábamos hoy de un poco del smoke screen,
perdón, del Smokescreen, ahí está. Que no es Smokescreen en realidad, es cambiar 4 cartas, pero bueno, podría decirse. Y juego las Sakuretsus y los Zombira, porque, primero que nada, porque son buenas contra guerreros, pero porque hay mucho mazo en la vuelta que juega bichos que pegan 1900, 2000, y si no estás preparado para esas cosas, vas a perder. O sea, es más, esto se iría de main y jugaría una cosa un poquito más, capaz que un Kiko o algo de main. Eso. Es importante contemplar un poco las dos, pero tener en cuenta que vos no vas a ir a jugar al mundial seguramente. El 99% de los torneos que juegues no son para ir al mundial, son para divertirte, no sé, el fin de semana ese en la tienda con tus amigos. O sea, Sidequea para eso, Sidequea para ese formato. Los formatos cambian. Lo que se juega en otros lados no se juega acá. Ni en donde estás vos viendo el video, ni en Brasil, que seguramente no hay nadie mirando el video en Brasil. Pero bueno, aclaro eso porque parece obvio quizás, o quizás no lo sea, pero veo que muchas veces pasa cuando la gente netdequea cosas en los torneos, y eso es medio improvisar un poco el side deck, que hay veces que hay que improvisar, siempre hay que improvisar. En todos los torneos nos va a tocar algo que no esperamos, o la mayoría de las veces nos va a tocar algo que no esperamos, y ahí hay que medio que armar un side deck nuevo. Pero contra la mayoría de los matchups que son repetitivos, vamos a ir contra Chaos seguramente en algún momento, vamos a ir contra Guerreros seguramente en algún momento, y contra Burn quizá también. Existe la posibilidad, les comento, de practicar el siding previamente. Vamos a solo mode, por ejemplo. Voy a ir derecho a Begin Siding. Y acá, por ejemplo, imagínate que yo estoy contra guerreros. Acabo de perder contra guerreros terriblemente. Estoy arruinado. Estoy contra las cuerdas porque si pierdo voy a perder y no voy a poder topear y no me van a dar sobres. Yo ya sé que contra guerreros esto es malo. Esto es malo. De Koichi a mí no me gusta, porque me parece que es muy fácil de negar por el Blade Knight, y es una carta que tampoco me vale el riesgo robar una carta, jugar esto y que me lo nieguen. Y las Substar quizá te las puedo sacar también porque no hacen demasiado. Y yo ya sé que esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno y esto es bueno. Yo ya sé que voy a cambiar estas 8 cartas por estas 8 cartas el 90% de las veces. Entonces no tengo que ponerme a pensar en el medio del torneo qué carta tengo que cambiar y qué carta tengo que poner y cuál sacar, porque encima capaz que ya estoy tilteado porque me comí Delinquent y me comí Charity en la mano 1 y no pude jugar y no robé nada y saqué 2 Thunder Dragon en la primera mano, entonces solo pude buscar uno. Entonces hay muchos factores ahí que no te hacen pensar tan coherentemente como nos gustaría. Entonces tener previamente planificado el side es una gran ventaja y no hay razón para no hacerlo, porque no vamos a encontrar cosas tan locas. El 90% de los matchups son los mismos. Creo que usé el 90% como estadística por defecto en todo el video. Quizá es 80, no lo sé, pero se entiende el concepto. La gran mayoría de las veces vamos a encontrarnos con los mismos mazos. Practiquen previamente sus side decks, sus patrones de side decks, si quieren decirle así, porque van a ser siempre los mismos por lo general. Volvemos, esta vez con un tierra agro, bastante estándar creo. Lo único medio raro es la Cold Way, pero no creo que sea una carta mala en este mazo. Y de una de las últimas cosas de las que quiero hablarles antes de terminar el video es de cartas que el side deck tiene. Por un lado la parte teórica, la parte de bueno, voy a jugar esta carta, esta carta y esta carta porque espero que pase determinada cosa que haga que esta carta sea útil. Y después está la práctica, en donde esa carta demuestra ser útil o demuestra no ser útil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que acá hay que practicar, hay que sentarse, jugar los duelos con Sidex. Si estás testeando con un amigo, decirle, che, ¿podemos hacer Sidex? Te jode porque el Sidex se tiene que practicar para aprender cosas que capaz que en la teoría tienen sentido, pero en la práctica no. Un ejemplo claro, ponele, es Kiko de Ghost Destroyer. Que es una carta que muchos lo juegan de main. Por ejemplo, Warrior juega 2 de main o 3 a veces y un tercero en el side. Y si te encontrás poner con tierra agro, por ejemplo, y vos pensás, bueno, Gigantes es una gran parte de la estrategia de tierra agro porque es el bicho que más presión pone en el mazo, porque entra gratis y pega 1009 y es una locura. Entonces vos decís, bueno, Kiko evita que el oponente pueda remover monstruos del cementerio, por lo tanto Kiko quizás parece ser una buena carta contra tierra agro porque, bueno, disrumpe la amenaza principal del mazo. Entonces, no te estoy diciendo que lo vayas a meter en el mazo si lo tenés en el side, pero quizá no lo sacás. Y la teoría es correcta. O sea, mientras Kiko esté en el campo, Gigantes no puede caer. Eso está bien, ahí no hay nada raro porque no puede cumplir su requerimiento de invocación.
Sin embargo, si nos ponemos a mirar el mazo más detenidamente, Breaker lo mata, Assailant lo mata, Warrior Lady lo mata, Exile Force lo mata, Giant Rat se convierte en Lily que lo mata, Gigante si está en el campo previamente lo mata, Goblin Attack Force lo mata, Granbar lo mata, Lily ya dije que sí, y el Mystic Swordsman es la única carta que no lo mata, básicamente, de todo este mazo. De todos los monstruos de este mazo. Entonces, Kiko es una carta malísima. Una espía, bueno, una espía no, dos espías, en realidad porque precisas una en el mazo, son mejores porque ya es una carta, por ejemplo, que si estás jugando Warriors y tenés dos espías en el side, saca los Kikos del main y metés las dos espías. Porque Goblin lo mata, pero te va a invocar una espía igual. Granmar justo lo contesta. Mystic Swordsman la contesta y Nobleman también. Pero ya son muchas menos cartas. Y si la espía resuelve, que contra este mazo no es tan complicado que resuelva, vas a aguantar mucho mejor. Kiko no va a dar ningún valor. Incluso un Dekoichi que se flipee y se muera, va a robar una carta que Kiko, si se flipea y se muere, no hace nada. O sea, y lo vas a invocar en defensa la mayoría de las veces, porque no puede pasarle por arriba a ninguno de estos bichos. Otra carta que me parece similar en ese sentido es el Rey Tigre Wangu, que es una carta que la leemos y decimos, uy, destruye todos los monstruos con 1400 de ataque o menos, invocados normales o especiales. Lo que significa que contra Caos es bueno. ¿Por qué? Porque juegan Dekoichi, porque juegan Mago de la Fe, porque juegan la Espía, porque juegan, bueno, Zangan, la Serpiente y alguna cosa más. Contra Caos Turbo esta carta tiene que ser buena. Y no es mala, o sea, no es mala realmente. Pero en la práctica nos vamos a dar cuenta de que Caos la gran mayoría de las veces setea a esos monstruos. Y para el momento en el que esos bichos se dan vuelta y mueren, ya plusearon de alguna manera. Ya consiguieron el valor que esperaban conseguir. Entonces, no estoy diciendo que Wangu sea mala, no lo es. Pero quizá no es tan útil como en la teoría uno pensaría que es. Donde sí es buena Wangu, por ejemplo, es en los mazos OTK estos que juegan Cyberstain, que juegan la Amazona, que juegan el Cannon Soldier, la Lily. Todos esos mazos medio Trunade. Esos mazos que podemos decirle mazos de Trunade, porque tratan de en un turno matarte. Vos les invocas un Wangu y es un problema. Contra Control también es bueno, contra Goat Control es bueno, contra Chaos Control es bueno, contra todo lo que juegue las cabras y las metamorfosis y esas variantes, esto es bueno. Capaz que esto de Kiko que dije, o esto de Wangu que dije es evidente, y para la gente que juegue GOAT habitualmente lo habrán deducido ya para este punto, pero para mucha gente capaz que no es tan evidente porque ven que Wangu está en el side y dicen, uy, esta carta la leo, claro, sí, contra Caos es buenísima. Y no es mala, pero no es tan buena como pensamos, y esas son cosas que uno descubre jugando. Entonces, lo que quiero decir en resumen con todo esto es, practiquen el side jugando. No solo en la teoría se aprende de side deck, de ninguna manera. Jugar es lo más útil para aprender, como siempre. Bueno, como último punto, que en realidad no era un punto, pero lo agregué porque, no sé, me dieron ganas y no sabía cómo introducirlo, así que dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a poner al final y que se jodan. Venimos a la parte final, que es Ramiro se tiltea y se queja de cosas. No, en realidad esto lo que va a hacer es cosas específicas que quiero hablar de algunas cartas. Que son básicamente estas. No se me ocurrió ninguna más, pero creo que son cosas que se ven en el side deck y que a veces me parecen buenas, a veces no. Y quería un poco hablar de casos específicos, digamos. El primero es Mobius y Shinzo. Es muy común que la gente juegue Shinzo. Sobre todo acá veo mucho side deck de Shinzo. Shinzo no es una mala carta. Shinzo es una carta que es oscuridad, que tiene 2400, que niega las trampas. O sea, es buenísima, por algo está 1. Nadie está cuestionando que Shinzo sea buena o no. El problema que tengo yo con Shinzo es que se juega mucho contra mazos Burn. Y no es buena contra mazos Burn. O sea, no es mala. Te puede proteger contra mazos Burn. Mobius no te protege contra mazos Burn. Mobius hace que Burn gaste recursos que seguramente no quiere gastar en momentos que no quiere gastarlos, porque si no ya los hubiese gastado. Burn es un mazo que sufre mucho la ventaja de cartas. Entonces, si gasta los recursos y no te pudo matar porque vos le obligaste a gastarlos tempranamente o prematuramente, digamos, seguramente tengas una ventaja mucho más grande que la que te da Shinzo. Shinzo es una carta, y esto es algo que diría que es genérico para todo el formato. GOAT no es un formato que las floodgates sean buenas. No hay demasiada floodgate que realmente defina el formato. ¿Por qué?
porque no es un formato que tenga problemas para lidiar con las floodgates. O sea, sentarse en una carta y esperar que esa carta con su efecto continuo te proteja o te defienda, no es una buena estrategia, porque es muy fácil matar a Jinzo con alguna carta, todos los mazos tienen muchas opciones de matar monstruos. Lo que se dice el spot removal es algo muy común en este formato, y no es difícil de acceder para ningún mazo tampoco. Entonces, Mobius es una carta que aunque te lo destruyan, él va a generar valor. Él va a tarjetear 2 cartas que va a destruir, y en el peor de los casos va a obligar que el oponente las active y capaz que pierdas un poco de puntos. Pero es una carta que creo que de cara a mazos burn específicamente Mobius es mejor. Además de que Mobius tiene una ventaja por sobre otros mazos, que es que destruye mágicas. O sea, por sobre otros mazos, perdón, por sobre Jinzo, que es que destruye mágicas. Jinzo contra límite de área B no puede hacer nada, contra Messenger of Peace no hace nada. Hay muchas cartas mágicas en el formato que son complejas de lidiar, y con Jinzo no hacemos eso. Es como el híbrido perfecto entre Jinzo y Dust Tornado, y creo que es el mejor de las 3. Pasando a lo siguiente, esto no es tanto necesariamente Dust Shoot y Dust Tornado, sino a la importancia de ir primero y segundo en este formato, que creo que es algo que no es... O sea, obviamente es importantísimo el primero, no es a eso a lo que voy. Voy a que hay cartas que son buenas yendo primero, y cartas que no son buenas yendo primero, hay cartas que son buenas yendo segundo y no son buenas yendo segundo. Dushot es una carta que es buena yendo primero, salvo específicamente que vayas contra Caos, en el que Caos siempre va a guardar cartas en la mano, por lo general. Entonces siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces va a tener 4 cartas para que vos puedas resolver Dushot y ganar esa información valiosa. Pero la gran mayoría de los mazos, salvo que arranques y robes Dushot, después no van a conservar la ventaja de 4 cartas. Más la gente que sabe jugar contra Dushot. Entonces es una carta que te sirve para ir primero, salvo que esté yendo contra Caos. Si no, yo en duelo 2 la sacaría. O sea, bueno, no duelo 2 necesariamente, o sea, en el duelo que sepas que va a ser segundo, me refiero. Porque va a ser segundo al menos una vez, siempre, en este formato. Y Dust Tornado es algo medio similar, pero contra Caos. Creo que es una carta que Caos juega todas encadenables. Entonces, si vos vas primero, setear un Dust Tornado es enorme, porque les puedes destruir capaz que una carta que es como o sea, su paso al combo o digamos a la estrategia de su siguiente turno. Pero si vos vas segundo y el otro te hace un reggae que break una jarra, vos con esta carta no vas a hacer nada más que ir a negativos. Sobre todo si le pegas a una jarra, porque él activa la jarra, él roba una carta, vos gastaste tu trampa, él no perdió nada. Y Warriors es un mazo que por sobre todo le gusta tradear positivamente. Si no tradea positivamente, no es un buen tradeo para Warriors. No es como Caos, que puede jugar a tradeos parejos porque va a ganarte en ventaja de cartas tarde o temprano. Warriors es una carta que pretende tradear, quizás si tiene que tradear parejo, va a tradear un Shootman, pero por una carta que realmente va a hacer que vos no puedas jugar. Entonces, creo que perder una carta contra una jarra no es buena. Esta carta contra Caos yo no la jugaría, salvo que vaya primero. O contemplaría no jugarla o jugarla a 1. El otro punto es mazos burn. Wombat y Mystic Walk. Acá yo tengo una opinión bastante sólida, creo yo. O sea, bastante incambiable. Que es, el Walk es la carta que hay que jugar contra burn. Wombat no. Wombat ganó un poquito de mi cariño cuando empecé a contemplar que al ser nivel 3 puede pegar con límite de área B. Creo que es la única razón por la que Wombat ya no me parece tan terrible. Pero si estamos jugando contra Panda Burn, que es el mazo Burn por excelencia, no estamos hablando del Burn que juega Garna o Pac-Man o cosas extrañas. Estamos jugando específicamente de Panda Burn. Tener este monstruo en ataque, lo único que hace es hacer que el jugador de Panda Burn diga, bueno, me saco a este bicho de arriba y después lo mato, con todas mis trampas. El Walk es una carta que juega en secreto, porque realmente es encadenable, vos la vas a tener seteada y el otro disrumpe la estrategia. O sea, realmente es una carta con la que el otro quizá no cuenta. Al ser una quick play la puedes activar en tu draw, entonces si te quieren hacer anillo en la draw vos la puedes encadenar, tributar al bicho, ganar los puntos, romper cadenas. Te deja tributar los tokens de Ohama para liberar tu campo, ganar 1000 puntos, porque acuérdense que esto te da de ataque o de defensa, entonces podés ganar 1000 puntos tributando un token.
y destrancarte el campo. Es como una carta muy versátil y creo que contra Burn hay que ser un jugador versátil y sorprender al jugador Burn. Wombat es una carta que hace que el jugador Burn esté un paso por delante, porque es él el que decide cuándo lidiar con esa carta. El Wok es al revés. El Wok te permite a vos jugar adelantadamente al otro. Entonces, si el otro te encadena sus trampas y vos le decís, opa, tengo Wok, el otro no se lo va a esperar. Wombat es una continua que es prácticamente velocidad 1, si se puede decir. En realidad no es velocidad 1 porque es continua, pero esto, hacer una carta velocidad 2 es muchísimo más útil con un mazo que juega a encadenar cosas y matarte en la cadena. Eso básicamente. Después tengo estas dos acá, que son Zombira y Cypher Soldier. Cypher Soldier es como la carta anti-Warriors por excelencia. Zombira creo yo que es la opción correcta. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas ya las expliqué antes, pero post-side los Warriors suelen sacar bastantes guerreros y poner otras cosas. Ejemplo, espías. Kiko es una carta que no es guerrera, entonces puede pasarle por arriba al Kinetic, todas esas cosas. Zombira es la carta que independientemente de que el otro tenga un guerrero o no, le va a pasar por arriba a todo lo que juegue, menos al Black Luster. O alguien que sea medio un salvaje y esté jugando Goblin o algo así. Pero por regla general, Zombira puede matar todo. Puede matar un espía, puede matar un Kiko, puede matar el Blade Knight. Zombira es para mí la mejor carta anti-Warriors. Es oscuridad además. Creo que es el único detalle menor. Si estás jugando las Will o Ratas, quizá el Cypher Soldier sea un mejor argumento contra Warriors porque es más fácil de acceder. Pero si no, por regla general, creo yo que Zombira es la carta anti-guerreros. Este monstruo no es tan bueno contra guerreros como creo que comúnmente se piensa. Por último caso de la noche, y me retiro y los dejo. Tenemos a Ernight Parsat y el Azura Priest. Parsat es una carta que si veo que la estás jugando en el Sidek hoy en día, digo, te quedaste en 2019. ¿Por qué? Porque esta carta se juega en Sidex solamente por gente que vive en 2019 o gente que netequea mazos de 2019, básicamente. Porque desde la aparición de esta bella carta llamada Gravekeeper Spy, Parsat no hace prácticamente nada. Yo entiendo que contra tokens es buena porque te hace robar una carta. Entiendo que si el problema son los tokens, antes que robar una carta, prefiero matarlos a todos con Azura Priest. Azura Priest es la versión mejorada de esta carta, porque gastar un tributo para trancarte con una espía creo que no es la opción nunca. Yo no soy fan de Azura Priest, no estoy diciendo, yo prácticamente no lo juego en el side, nunca tampoco, pero si tuviese que quedarme algo con una carta anti-Goat Control, por ejemplo, o anti-Chaos Control quizás, sobre todo Goat Control, yo jugaría Azura Priest toda la vida, me parece mejor carta. Esta carta es una carta lenta que solo entiendo que la juegues en un side de Reasoning Gate, porque se beneficia del ser nivel 5, pero por todo lo demás es inferior. El robo y el piercing no lo valen, porque tributaron, nuevamente lo repito, tributaron un monstruo que no puede pasar por arriba al monstruo más visto del formato, que es la espía, porque la espía es el monstruo más jugado del formato. Alguno me dirá BLS, sí, bueno, pero BLS lo juegas a 1, la espía la juegas a 3. Entonces es el triple de cartas que el BLS, básicamente. No tiene sentido. Me parece que esta carta es una carta que tuvo su lugar en el meta antes de que se descubra que la espía estaba rotísima. Y ahora ya es una carta que no deberíamos ver en el Sidex, salvo mazos muy específicos, como ya dije. Eso es el video del Sidex por ahora. Quizás en algún momento haga alguna cosa más. Me gustaría capaz que en algún momento rankear cartas de Sidex, ver tipo, bueno, todas estas cartas son de Sidex, creo que esta es buena por esto y esto, esta es... Pero no sé. Es algo que no va a entrar en este video. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que no haya quedado demasiado largo, porque estoy hablando hace un ratito. Y cuando lo edite lo descubriré. Pero bueno, también espero que les haya servido. Les mando un saludo y me despido. Un abracito.